El trabajo se titula Seroprevalencia y factores asociados a la toxocariasis en escolares de los municipios Santiago Mariño y Francisco Linares Alcántara, Estado Aragua, 2015. La toxocariasis humana es una importante zoonosis parasitaria causada por formas larvarias del género Toxocara. Los niños pueden entrar en contacto accidental con huevos embrionados del parásito al jugar en los sitios contaminados. El ciclo biológico del parásito se da por completo en los perros, ya que estos son los hospedadores definitivos. El perro elimina los huevos, los cuales van a embrionar en la tierra. El humano, al ingerir los huevos, se eclosionan, se liberan las larvas que van a los diferentes tejidos y son atacados por la reacción celular del hospedador. El humano es un hospedador accidental del parásito. En cuanto a la patología, la muerte de las larvas puede iniciar una marcada respuesta de hipersensibilidad y dependiendo del órgano a dónde van las larvas, se producen dos grandes síndromes. El síndrome de larva migrans visceral cuando afecta hígado, corazón, pulmón y cerebro principalmente y el síndrome de larva migrans ocular cuando afecta globo ocular. Para el diagnóstico de la enfermedad es muy importante tomar en cuenta los antecedentes epidemiológicos, las características del cuadro clínico, así como el examen físico y los hallazgos hematológicos, principalmente la presencia de eosinófilos. Se detecta principalmente por medición de anticuerpos contra el parásito, principalmente utilizando antígenos de excreción-secreción de larvas de Toxocara canis, mediante la técnica de ELISA, que es la más utilizada. Según la OMS, la toxocariasis es una enfermedad desatendida mundialmente. En América Latina se ha reportado en varios países como Colombia, Argentina y Brasil, donde se han visto seroprevalencias entre el 31 y el 47%. En el país se tienen reportes de Caracas, Amazonas, Yaracuy y Zulia, donde las cifras oscilan de seroprevalencia entre 9.7 y 66.6. En el estado de Aragua solo existe un trabajo realizado en el 2015 en preescolares, donde se detectaron anticuerpos anti-Toxocara canis en 29% de los niños. Por lo que el objetivo general del trabajo fue determinar la seroprevalencia y factores asociados a la toxocariasis en escolares de los municipios Santiago Mariño y Francisco Linares Alcántara, en Estado Aragua, 2015-2016. Como objetivos específicos, nos planteamos determinar la presencia de anticuerpos IgG anti-Toxocara canis mediante la técnica de inmunoensayo acoplado a enzimas, ELISA, en escolares de los municipios Santiago Mariño y Francisco Linares Alcántara. Determinar la asociación estadística entre los resultados de los individuos con presencia de anticuerpos IgG anti-Toxocara canis y las características clínicas y hematológicas compatibles con toxocariasis. Además de determinar las características clínicas y hematológicas compatibles con toxocariasis en los escolares en estudio, determinar la asociación estadística entre los resultados de los individuos con presencia de anticuerpos anti el parásito y los principales factores de riesgo a la infección por Toxocara canis, e identificar los principales factores de riesgo sociodemográficos y epidemiológicos para la infección por Toxocara canis en los escolares en estudio. El tipo de investigación fue un estudio descriptivo transversal de campo realizado en los municipios Francisco Linares Alcántara y municipio Santiago Mariño, como puede verse en la diapositiva. La población estuvo comprendida por 36.286 niños de edad escolar de primero a sexto grado, siendo en el municipio de Santiago Mariño 22.240 niños y en el municipio Francisco Linares Alcántara 14.046 niños, datos reportados por el INE en 2001. Según los programas estadísticos, la muestra estaría comprendida por 259 niños. En cuanto al procedimiento experimental, se les dio charlas informativas sobre toxocariasis a los representantes y a los escolares en estudio. Los que aceptaron participar en el estudio, firmaron un consentimiento informado, se les realizó un cuestionario sobre datos socioepidemiológicos y signos y síntomas clínicos y se tomó muestra de sangre para la determinación de anticuerpos IgG anti-Toxocara canis para hematología completa y contagio de eosinófilos. Se determinaron anticuerpos IgG anti-Toxocara canis mediante la técnica de ELISA utilizando el antígeno de excreción-secreción del parásito y se realizó el protocolo descrito por Nieves y colaboradores en el 2012. Se hizo el análisis estadística tomando en cuenta las medidas de resumen para las variables continuas, distribución de frecuencias, porcentajes y tabulación. Se determinó la razón de suertes, la OR,
para las variables categóricas, las pruebas de asociación de chi cuadrada exacta de Fisher y la prueba T de Stunde para las variables continuas. En cuanto a los resultados, se obtuvo un 14,3% de cero prevalencia total, siendo el sexo masculino el más afectado con 18,9%. Sin embargo, estas estadísticas no fueron significativas. Al igual que por edad, no hubo diferencias estadísticamente significativas, lo cual concuerda con el trabajo anterior realizado por Martínez y colaboradores en el 2015 en preescolares en el estado de Aragua y otros trabajos como los reportados por Falla y colaboradores y de Vera y colaboradores. En cuanto a los municipios estudiados, se obtuvo mayor cero prevalencia en el municipio Francisco Linares Alcántara con un 18,8%, siendo la diferencia estadísticamente significativa con respecto al municipio Santiago Amariño. En cuanto a las unidades educativas, la que reportó más alta cero prevalencia fue la unidad educativa Francisco de Miranda con un 24,1% de cero prevalencia, lo que concuerda con el trabajo reportado por Martínez y colaboradores en el 2015. En el estudio se recolectaron la información sobre las características socioeconómicas de los escolares de esos municipios. Sin embargo, no se obtuvo diferencias estadísticamente significativas con respecto a los estratos, al tipo de vivienda, al tipo de piso, tanto dentro como fuera de la vivienda, ni a la disposición de aguas negras. Esto concuerda con trabajos realizados por Negri y colaboradores del 2013. Tampoco se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas con respecto al almacenamiento de agua, al agua de consumo familiar, a la recolección de la basura. En cuanto a la tenencia de mascotas, si bien es cierto que no fue significativo, la tenencia de gatos estuvo muy cercano a los niveles de significancia estadística con respecto a la seropositividad de la prueba. En cuanto al lugar de donde defecan estos animales, pues no se obtuvo tampoco diferencias estadísticamente significativas con respecto a los seropositivos. En relación a el perro, la tenencia de perro, la consulta veterinaria, el lugar donde defeca el perro y otros factores, se tuvo que solamente hubo diferencias estadísticamente significativas cuando el perro había sido desparasitado y estuvo fuertemente asociado con contacto con perros, del niño con los perros y juego del niño con los perros. El factor más fuertemente asociado con la seropositividad de la prueba fue el juego de los niños con la tierra. Esto concuerda con trabajos reportados por Gallardo y Camacho, principalmente ya que en la tierra pueden estar los huevos del parásito embrionados y al llevarse los niños las manos a la boca o tocar los alimentos y consumirlos, pues pueden infectarse más fácilmente. En cuanto a las características clínicas, no se obtuvo asociación estadística con convulsiones, insomnio, irritabilidad, hepatomegalia, prurito, artalgias, hiporexia, náuseas, palpitaciones. Sin embargo, sí se obtuvo asociación entre la disminución de la agudeza visual, cansancio ocular, cefalea y palidez con respecto a la seropositividad de la prueba. Estos resultados son similares a los obtenidos por Breña y colaboradores en el 2011. Los datos de laboratorio se obtuvo asociación estadísticamente significativa entre el porcentaje de hemoglobina, el porcentaje de eosinófilos y los valores absolutos de eosinófilos con respecto a la seropositividad de la prueba. De igual manera, la eosinofilia fue un parámetro fuertemente asociado a los seropositivos, tal como fue descrito en los trabajos de Martínez y colaboradores en el 2005 y Gallardo y Camacho en el 2012, Rivarola y colaboradores en el 2009. El presente trabajo nos permitió llegar a las siguientes conclusiones. Se evidenció una alta prevalencia de anticuerpos antitoxocaracanis en los niños de 6 a 12 años de los municipios en estudio. El jugar con tierra y el contacto con los perros son factores asociados positivamente a la presencia de anticuerpos antitoxocaracanis. Los síntomas clínicos asociados fueron el cansancio ocular, la disminución de la agudeza visual, la cefalea y la palidez cutánea. La mayoría de los niños seropositivos presentaron eosinofilia, siendo estos resultados estadísticamente significativos. En Aragua es el primer trabajo reportado en el grupo etario de 6 a 12 años, lo cual complementa el registro de la información. Por su atención, muchas gracias.